Muchas gracias a los tres ponentes que han hecho sus presentaciones pregrabadas, como por arte de magia. Vamos a pedirles que se vuelvan a conectar. Nos quedan unos 30-35 minutos para esta sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Trataremos de abordar tanto la modificación de la radiación solar como la remoción de dióxido de carbono de forma equilibrada. Si hay elementos que no han entendido, no se preocupen, pueden ir a nuestra página web, a la página de la C2G, donde encontrarán recursos de información que explican cuáles son los retos que emanan en materia de gobernanza de estos enfoques, que alteran el clima. Pueden ir a nuestra página web para aclarar sus dudas. Ahora tenemos la suerte de contar con estos tres grandes expertos para responder directamente a nuestras preguntas. Así que no duden en plantearlas en la sección de preguntas y respuestas a la que acceden a través de el botón que ven en la parte inferior de la pantalla, y yo se las formularé oralmente a los ponentes. Tenemos ya dos preguntas para Aditi. Sean Fitzgerald pregunta: usted ha dicho que hay una serie de biocultivos que podrían limitar el aumento de temperaturas, el aumento de la temperatura a 1,5 grados. ¿Con el consenso entre los científicos al respecto? Es verdad que esta es una pregunta de mitigación, sería más pertinente para el grupo de trabajo 3, pero bueno, Aditi, ¿quiere usted responderla o cualquiera de los invitados? Hasta donde yo sé, no existe un consenso, simplemente es la conclusión de un estudio y no le asignamos un nivel de confianza precisamente porque no cunde el consenso. Es un estudio que trataba de dilucidar qué pasaría si se recurriera a la bioenergía y a los cultivos a tal fin como una de las principales medidas de mitigación. Y se concluyó que, aunque podría contribuir a limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados, tendría grandes consecuencias en materia de uso de la tierra y seguridad hídrica y alimentaria. Por eso no creo que cunda el consenso entre los científicos al respecto. ¿Qué más se necesita? Entonces, si no podemos recurrir solamente a los cultivos para producir bioenergía, ¿qué más necesitamos para lograr nuestro objetivo? Bueno, tendría que estudiar el artículo de nuevo y ver qué otras hipótesis se barajan. En cualquier caso, se centraba sobre todo en cultivos para producir bioenergía, pero bueno, luego les podré dar más datos. Muchas gracias. Pasamos a otro tema. Pregunta de Frederick sobre remoción de dióxido de carbono. Entonces, bueno, vamos a dejarla para después. Vamos a pasar a una pregunta de Pablo. Habida cuenta de los avances terribles que estamos haciendo en materia de mitigación y adaptación, la modificación de la radiación solar es un tema que cada vez va a cobrar más peso en los próximos años, y cabe la posibilidad de que el IPCC investigue más sobre la modificación de la radiación solar, contemplando incluso consecuencias en materia humanitaria. ¿Quién quiere responder? Sí. Empiezo yo. Me parece muy interesante lo que está sucediendo con lo que en su momento se denominaba geoingeniería y que ahora se divide entre remoción de dióxido de carbono y modificación de la radiación solar. La remoción de dióxido de carbono sigue siendo competencia del grupo de trabajo 3 y se estudian, digamos, las disyuntivas que pueden darse entre distintas opciones de mitigación. Hay en el grupo de trabajo 2 y en el grupo de trabajo 3 ya estudios sobre la modificación de la radiación solar. Hace algunos años se
hubiera dado por sentado que era simplemente una opción de mitigación y, sin embargo, cada vez más se percibe como una solución de último recurso para poder mitigar y aliviar los riesgos que se derivan del cambio climático, pero al mismo tiempo se reconocen las incertidumbres que existen sobre los posibles riesgos que podría entrañar aplicar esta tecnología. Es un cambio interesante en sí mismo, pero me parece que todavía se tiene que incorporar por parte del IPCC para ver, en primer lugar, cómo se va a definir el próximo ciclo de evaluación. Todavía existen los 3 grupos de trabajo. Hay que ver qué temas se van a abordar en cada uno de los informes y cuál será el ámbito de aplicación o el alcance de los elementos que van a recogerse en cada uno de ellos. Personalmente, creo que hay cada vez más estudios y más personas plenamente conscientes de que nos queda poco tiempo y de que nos quedamos sin opciones. Por otra parte, también cunde la preocupación acerca de los riesgos asociados. Por eso, esta cuestión de los riesgos que puso de manifiesto el Grupo de Trabajo 2 cada vez va a tener más peso, como por ejemplo sucedió con los biocombustibles a los que aludíamos antes. Es decir, que cada vez va a recibir más atención, seguramente, no sé hasta qué punto. Todavía no he recibido confirmación alguna acerca de algunos informes especiales que podrán emitirse en el próximo ciclo de evaluación. Podría ser una opción. En cualquier caso, está claro que esta respuesta cada vez va a recibir más atención. Y me gustaría instar a los científicos a llevar a cabo investigaciones al respecto, sobre todo en los lugares más vulnerables, porque lo que subyace a la pregunta de Pablo va un poco en esa línea. Es fundamental comprender los riesgos que se pueden derivar de esta tecnología, pero sobre todo en aquellos lugares en los que se van a dejar sentir en mayor medida. Christopher, ¿quiere añadir algo y también aludir a los cambios que se han producido entre el informe del quinto ciclo de evaluación y el actual? Además de responder a la pregunta. Bueno, estoy convencido de que se incluirán elementos de modificación de la radiación solar en el informe de síntesis del IPCC, que resume todos los informes especiales, informes de los grupos de trabajo que se han realizado en los últimos años. Hay que ver cómo se va a articular. Yo no voy a decir nada. Es decir, probablemente no habrá nada nuevo porque tendrá que basarse en lo que se ha hecho en los distintos grupos de trabajo. En el quinto ciclo de evaluación, la modificación de la radiación solar, bueno, pues se mencionaba de manera marginal, ahora ha recibido más atención también en cuanto a formulación de políticas y es coherente también con cómo se concibió el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados. Además, hay un interés creciente entre los gobiernos acerca de todo tipo de respuesta que se pueda ofrecer para mitigar riesgos. Hay algunos países como Estados Unidos que ya contemplan esa posibilidad en grandes proyectos de investigación, de geoingeniería solar. Esos programas nos van a aportar potencialmente una gran cantidad de información que servirá para elaborar futuros informes del IPCC. Se necesitan cambios, como ya hemos visto en este sexto ciclo de evaluación. Por ejemplo, gran parte de la investigación sobre modificación de la radiación solar se centra en peligros asociados con el clima, pero se necesita adentrarse más en cuáles serían los riesgos derivados de esta tecnología, puesto que los peligros no conforman sino un elemento nada más del riesgo que tiene en cuenta, que es de carácter, digamos, más sistémico.
Se ha incidido en la falta de estudios que se realicen en los países en vías de desarrollo, lo cual plantea sus propias dificultades a la hora de comprender cómo las personas y los ecosistemas pueden verse afectados por este tipo de enfoques. ¿Alguna idea acerca de cómo solventar la falta de capacidad que existe en algunas zonas precisamente para llevar a cabo estudios de investigación? Un elemento fundamental de mejora sería contar con más financiación que fuera directamente a los países en vías de desarrollo. Proyectos que se llevaran a cabo en los países en vías de desarrollo y que los recibieran esos fondos los propios países en vías de desarrollo, que tuvieran la capacidad de poder decidir por sí mismos en qué quieren invertirlos y cuáles son los estudios que quieren realizar. Dentro de los debates sobre cambio climático, parece que hay personas que pueden plantear preguntas, pero solo algunos capaces de responderlas. Y por eso sería fundamental ampliar la base de investigadores y, sobre todo, en un tema tan importante como la modificación de la radiación solar, que nos puede afectar a todos. Otro elemento importante sería mejorar o aumentar las iniciativas de colaboración. Es algo que está recibiendo más atención dentro de las celebraciones sobre modificación de la radiación solar. Pero, por ejemplo, hay instituciones de investigación que pueden recibir investigadores visitantes, pero son las instituciones de investigación también en el sur global, no solo las del norte global, las que necesitan comprender cómo funcionan o lo que se puede derivar de esta técnica. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto la remoción de dióxido de carbono, ya sea natural o basada o tecnológica, es una solución? Las repercusiones que puede haber en materia de PIB, por ejemplo, o si nos encontramos en una situación de sobrepaso de las temperaturas, ¿cómo puede afectar esto en el modo en que se plantee la remoción de dióxido de carbono y el peso que tengan las soluciones naturales o tecnológicas? Bueno, pues yo no lo sé, la verdad. Creo que es algo en lo que ha trabajado más pormenorizadamente el grupo de trabajo 3. Nosotros nos ocupamos de ver cuáles serían las sinergias y los posibles conflictos que podrían darse entre mitigación y adaptación con respecto a cada una de estas técnicas. Estudiamos cómo afectaría a la adaptación el empleo de alguna de estas técnicas. Y lo que sabemos es que habría efectos muy claros en materia de seguridad alimentaria y seguridad hídrica. La remoción de dióxido de carbono parece que es una medida esencial. Y el grupo 2, como saben, se centra en una perspectiva de adaptación. La remoción de dióxido de carbono se puede utilizar para compensar emisiones que son muy difíciles de recortar a fin de lograr un nivel neto cero de emisiones. Pero no se debería utilizar para compensar emisiones que podrían reducirse fácilmente de otras formas. Quizás las soluciones naturales de remoción de dióxido de carbono puedan utilizarse para compensar ese tipo de emisiones más normales, por así decirlo, mientras que las soluciones tecnológicas podrían servir para atajarlas o para compensar las emisiones más recalcitrantes. Las soluciones naturales, cuando se habla, por ejemplo, de reforestación, restaurar bosques, es decir, tierras que eran tierras boscosas y que han sufrido deforestación,
es una cosa, pero cuando se habla de forestación es otra cosa distinta. En ese caso se pueden plantar árboles en tierras que eran praderas, por ejemplo, simplemente como parte de proyectos para reducir emisiones de combustibles fósiles que se podrían reducir de otra manera. Creo que en este caso se tiene que tener mucho más en cuenta los efectos que podría tener en materia de seguridad alimentaria, y a medida que aumenta el calentamiento global tenemos que tener en cuenta que habrá más incendios. Hay que además considerar cuáles son las consecuencias en cuanto al uso de la tierra. Así que hay, digamos, una cierta preferencia por soluciones naturales, pero no podemos dejar de lado los riesgos que se derivan también, o las amenazas que se puedan derivar. No obstante, la remoción de dióxido de carbono es un elemento fundamental, pero se tiene que utilizar solo para compensar emisiones que no se puedan reducir, no para compensar emisiones que se podrían reducir de otra manera. Y además hay límites a lo que se puede lograr con iniciativas como la reforestación o la forestación. Y, de hecho, en caso de que el calentamiento global persistiera, se podrían incluso convertir estos bosques en fuentes de emisiones. ¿Puedo intervenir yo también? Sí. Un ámbito en el que será fundamental lograr reducciones, emisiones negativas, es precisamente si se diera la circunstancia de que sobrepasamos el límite de temperatura y quisiéramos volver a un aumento de temperatura del 1,5 grados. Pero hay que tener en cuenta los riesgos asociados a cualquiera de estas soluciones, que pueden tener efectos secundarios en materia de diversidad biológica, de disponibilidad de recursos hídricos, seguridad alimentaria, etcétera. Y también hay que ver hasta qué punto estas opciones de mitigación son sostenibles o no. Por lo tanto, hay muchas señales de alerta acerca de no simplemente de hacer todo lo posible para evitar precisamente una situación en la que sobrepasemos el límite al aumento de temperatura que queremos lograr. Una pregunta de Karen Zandberger sobre bioenergía. Teniendo en cuenta las enormes consecuencias que podría tener una aplicación de bioenergía amplia en seguridad alimentaria, uso de la tierra, etcétera, ¿se puede considerar una solución? Es decir, teniendo en cuenta los riesgos que se derivan de algunos de estos enfoques, ¿hasta qué punto, Aditi, podemos decir, no, esto ya no nos sirve como solución? O bien existen procesos o políticas, decisiones en materia de mejor gobernanza que se podrían aplicar para tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuáles son los procesos gubernamentales que nos podrían ayudar a gestionar esta cuestión de manera adecuada? En cuanto al nivel de emisiones, me parece que es difícil excluir de plano cualquier opción como solución. Es decir, todas las opciones pueden ser una solución. De lo que se trata es de emplear modelos a nivel mundial para ver hasta qué punto pueden ser una solución. Y se necesita también llevar a cabo estudios a nivel local. Hace 10-15 años, recuerdo que en la India, ya saben que el censo de la India identifica identifica la tierra, la ordenación de la tierra. Y, por tanto, los decisores políticos pueden pensar que hay ciertos territorios que no se utilizan para nada, pero, sin embargo, lo cierto es que hay muchos pobres que sí se sirven de esas tierras. Y lo que sucedió es que
empezó de un día para otro a utilizar estas tierras que el gobierno consideraba como desperdiciadas y dio el traste con los medios de subsistencia de algunas de las personas más marginadas. Son cuestiones enraizadas en el ámbito local y por eso necesitamos modelos, claro, a nivel internacional, a nivel mundial, pero también necesitamos estudios que determinen cuáles podrían ser los efectos a nivel local, quién se va a beneficiar y quién va a pagar el precio, digamos, de estas medidas. No se puede decir a ciencia cierta y de manera categórica si algo es una solución o no. La cuestión es muchísimo más matizada, desde luego. Gracias, Aditi. Martin o Christopher, ¿quieren decir algo? Chris, quizás con respecto a la modificación de la radiación solar. Usted ha hablado de la evolución que debe darse en paralelo entre la gobernanza y la investigación. No sé si nos puede se puede explayar un poco acerca de cómo se podría articular esta evolución en paralelo de la gobernanza y de los estudios de investigación. Bueno, con respecto a la remoción de dióxido de carbono, no puedo estar más de acuerdo de lo que Aditi ha dicho. Es algo que nosotros hemos constatado también en África. Se están utilizando, por ejemplo, tierras ancestrales que son praderas y que algunos consideran como zonas degradadas. En Sudáfrica, cada vez se promocionan más las soluciones naturales y también que se tengan en cuenta cuáles son las más adaptadas o las más adecuadas para un determinado contexto local. En cuanto a la modificación de la radiación solar y los estudios, si se mantiene un debate sobre la gobernanza a nivel internacional, sobre la gobernanza de modificación de la radiación solar, necesita estar fundamentado en investigación. Con respecto a que la gobernanza tiene que ir por delante de la investigación, me refiero a ciertas preocupaciones que surgen en la literatura acerca del peso que puede llegar a tener la modificación de la radiación solar dentro de la mitigación y adaptación, pero sobre todo de la mitigación. Por tanto, no se puede considerar que cualquier estudio de investigación contribuye a la viabilidad o a una aplicación potencial que se dé por sentado de esta tecnología. Por eso la gobernanza tiene que estar por delante. Muchas gracias, Chris. Martin, ¿algún comentario sobre remoción de dióxido de carbono, modificación de la radiación solar en cuanto a la gobernanza? Bueno, está claro que se necesita lograr un equilibrio entre la inversión que se haga en estudios y la inversión en definir un entorno de gobernanza adecuado. Y claro que para esto se necesita dar más conocimiento a todas las personas y comunidades que tienen que participar. La investigación puede servir para generar conocimiento e investigación también para propiciar un debate a nivel local que me parece que no tenemos que perder de vista y que es también importante. Con respecto a los riesgos que se detallan de manera terrorífica en el informe del Grupo de Trabajo 2 acerca de
estos riesgos asociados a un aumento de temperatura de 1,5 o 2 grados, y con respecto a los riesgos que se pueden asociar a la aplicación de remoción de dióxido de carbono a gran escala en función del contexto y de modificación de la radiación solar, ¿cómo se comparan unos riesgos con otros? ¿Hay algún tipo de herramienta? Porque es algo sumamente complejo. Sí, bueno, no ponderan estos riesgos. No hay forma fácil de agregar, digamos, todos los elementos para dar una solución idónea. Si fuera fácil, pues podríamos ofrecer una receta perfecta para solucionar todos estos problemas, pero no existe. Lo que me preocupa principalmente, y creo que es algo en lo que incide mucho el grupo de trabajo 2 en este informe, que es realmente una llamada de atención, es la posibilidad de que se sean conscientes de los riesgos asociados a esta hipótesis de sobrepaso de las temperaturas, que hasta el momento se veía como algo relativamente poco importante. Bueno, podemos superar ese 1,5 grados durante un tiempo y después volvemos. Bueno, es que hay riesgos que si llegamos a esa situación de sobrepaso de la temperatura no vamos a poder evitar, y además volver a un aumento, a un límite de 1,5 grados no es tan fácil, no es tan sencillo como venga, superamos esa temperatura y después volvemos. No, ese camino está lleno de baches que probablemente no entendamos bien en estos momentos. A fin de cuentas, tenemos que resaltar este mensaje del informe del Grupo de Trabajo 2, a saber que nos queda una oportunidad cada vez más breve y menor de poder garantizar un futuro vivible. Y cuanto más tardemos, pues la situación peor será. Y es verdad que hay muchísimos elementos que todavía no comprendemos, pero lo que está claro es que va a haber consecuencias muy graves en todo el mundo, así que no podemos tomarlo a la ligera. Muchas gracias, Martin. ¿Algún comentario final por parte de Chris o de Aditi? Bueno, quisiera retomar algo muy importante que acaba de decir Martin. Tanto la modificación de la radiación solar como la remoción de dióxido de carbono comportan sus propios riesgos. Hay otras respuestas que evalúa también el Grupo de Trabajo 2, como por ejemplo reducción de emisiones de estaciones eléctricas que funcionan a carbón. Si se redujeran esas emisiones, los beneficios serían enormes. Y es algo viable. También los mares, la reducción de la acidificación de los océanos es algo que redundaría en enormes beneficios para todos, con lo cual hay muchas opciones disponibles que comportan menos riesgos. Ahora bien, evitar riesgos será cada vez más difícil a medida que nos acercamos a un aumento de temperatura mayor y, por tanto, hay opciones que quizás nos planteemos ahora marginalmente que tendrán que recibir mucha atención si llega el caso. Pero hay muchas opciones que tienen cobeneficios para una gran parte de la población y, por tanto, los gobiernos tienen la responsabilidad de invertir en ese tipo de opciones. Aditi, ¿un último comentario? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir Martin y Chris. Cabría quizás añadir que ha llegado el momento de que los decisores políticos se impliquen cada vez más, y no solamente los gobiernos nacionales, que son los que han recibido, digamos, los que han asumido la carga. Creo que ha llegado el momento de abrir la participación a otros niveles de gobierno. En materia de adaptación tenemos que tener claro que es algo que implica a todos, pero lo mismo cabe de decir con la mitigación. La adaptación hasta cierto punto se ha descentralizado, pero no así la mitigación. Entonces, ¿por qué no acometer también este proceso de descentralización, de implicación de las comunidades locales en cuestiones de remoción de dióxido de carbono? Decisiones sobre forestación o reforestación son muy importantes y quizás quepa tomarlas a nivel local en vez de contar con un sistema de toma de decisiones tan
centralizado. Por tanto, tanto la adaptación como la mitigación deben descentralizarse y contar con la financiación adecuada como para poder implementarse de manera óptima. A fin de cuentas, además, en el nivel local es donde mejor se comprende cuál es el entorno. Muchísimas gracias. Pues eso es todo. Les agradecemos a los ponentes su participación. También gracias a todos por sus preguntas. Martin van Aalst, Aditi Mukherjee y Christopher Chrysos han sido nuestros expertos. Confío en verlos a todos de nuevo en el próximo seminario. Gracias.